Bueno, y estamos agradeciendo, por supuesto, de antemano al doctor Rubén Darío Berardo, que, bueno, en virtud de qué y para qué se ha convocado a toda esta gente aquí en el Instituto, en el Centro Médico. Sí, está bien. El tema a tratar es el tema de la memoria. O sea, el día 21 de septiembre del corriente se festeja el año mundial del Alzheimer, o sea que es la fecha estipulada por la Asociación Mundial de la Salud, en la cual se va a hablar sobre todo lo que es la enfermedad de Alzheimer. Y esto, bueno, más o menos es una aproximación, o sea, sobre todo el trastorno de la memoria, cuándo son los factores que originan a veces el deterioro de la memoria, los factores de riesgo, y qué hacer, ¿no es cierto?, ante la presencia de estos factores, cómo hacer la consulta precoz, tratar de establecer un diagnóstico lo más pronto posible para, bueno, entonces de esa manera tratar de, una vez que arribamos al diagnóstico, poder hacer un tratamiento o sobre todo retrasar la evolución de la enfermedad, que eso sería la consigna más. A rasgos generales, ¿cuál sería la edad en donde uno debiera empezar a prestar atención a esto? Porque el hilo es tan finito en donde recién detrás de cámara me estaba olvidando de un nombre, entonces, ¿cuándo saber si tengo que recurrir al médico para empezar a tomar las medidas preventorias? Claro, eso generalmente se habla después de los 65 años. Si bien existen casos de presentaciones más jóvenes, menos de 60 años, eso tiene que ver más que nada con los antecedentes familiares o genéticos. Generalmente la enfermedad de Alzheimer es esporádica en un 95% y eso se da ya a partir de los 65 años. Generalmente es el orden en el cual empiezan ya la declinación, que es una declinación cognitiva que no es enfermedad. Después empieza un deterioro cognitivo leve en donde el paciente todavía puede realizar las actividades de la vida diaria y entonces ya ahí cuando se afectan las actividades de la vida diaria uno se empieza a pensar o a sospechar la presencia de la demencia. Ahora, es difícil igual, el hilo es tan finito, ¿no? Porque los olvidos vienen a todas las edades, pero ya cuando nos olvidamos con más frecuencia, calculo, es el momento en donde decimos, porque tampoco debe ser tan justa la edad, ¿no es cierto? No, totalmente, tenés razón. No es una edad de corte, sino que simplemente, y como vos bien decís, hay veces que nos suele suceder que nos olvidamos un hecho, que nos olvidamos sobre todo una palabra, eso. Cumpleaños, los maridos que se olvidan los cumpleaños. Bueno, eso es normal, o dónde dejamos la llave del auto, si cerramos la puerta o no la cerramos. Y eso no, eso se constituyen los olvidos benignos, que se llaman que no hay riesgo, ¿no es cierto? Son cosas que a veces son distracciones más que pérdida de la memoria. Cuando ya esos olvidos dejan de ser benignos, ¿no es cierto? Y ya uno no se olvida solamente una cosa, sino se olvida un proceso en un viaje que no lo hizo, que no fue con la esposa. Entonces, en esos casos sí ya empieza a pensar que hay un deterioro y deja de ser un olvido benigno para transformarse en un olvido patológico y ahí ya es como que ya estamos en el inicio. O sea, son signos de alarma para cual uno debe tener en cuenta antes, más que nada, después con los métodos complementarios de diagnóstico y el resto, sobre todo descartando otro tipo de enfermedades que también puede afectar la memoria, ya arribar a un diagnóstico que puede ser una enfermedad de Alzheimer. ¿Cuáles son los pacientes que corren más riesgos también? Los pacientes que corren más riesgos son hoy en día, y sobre todo en los últimos congresos, lo que se está hablando son aquellos factores, sobre todo de riesgos cardiovasculares, aquellos que tienen, ¿no es cierto?, una hipertensión arterial, diabetes, obesidad, hipercolesterolemia, hipertrigliceridemia, el aumento de la homocisteína, el aumento del fibrinógeno, son factores que tienen mayor, ¿no es cierto?, incidencia, sobre todo en aquellos también, bueno, en los traumatismos de cráneo también pueden presentarse, la edad, que es un factor que es modificable. A medida que se va avanzando en la edad tenemos más posibilidades de desarrollar un trastorno de la memoria. Son aquellas causas que generalmente uno tiene que tener en cuenta y bueno, son factores de riesgo para pensar en esto. Usted como neurólogo, ¿cómo ve la evolución de esto? Bueno, se está haciendo mucho y sobre todo, bueno, en todos los congresos se está hablando de todas las drogas, sobre todo que están en expectativa de que puedan llegar a aparecer. Hoy por suerte las drogas que contamos en Argentina son las mismas que hay en otros países, o sea que en ese sentido está bien. Los métodos complementarios de diagnóstico son los mismos que también tienen otro país. Y entonces, bueno, es como que hay una cierta predisposición a que, bueno, se trate, sobre todo, hacer las consultas precoces, tratar de agarrar en el momento que se inicia esto, que empieza el deterioro.
con eso uno puede manejar lo que es la reserva cognitiva y que puede llegar a retrasar la enfermedad en su aparición en por lo menos unos 3 a 5 años. Bueno, y esto que está haciendo Alma desde aquí, de esta filial de Río Cuarto, que no sé si se llevará a cabo de la misma manera en las demás filiales, el tema de la prevención, pero también esta ayuda que tiene que ver, como esta charla, también a los pacientes, no solamente a los pacientes, sino a los familiares de los pacientes. Exacto, porque es muy importante, sobre todo cuando uno ya empieza la enfermedad, y muchas veces decimos que el paciente a veces viene a la consulta acompañado de un familiar o de un amigo o de un compañero de trabajo, que es quienes empiezan a notar que hay una declinación cognitiva en este individuo. Entonces a partir de ahí es como que sabemos que empiezan los síntomas a predominar y en eso hay que tratar de hacer hincapié para consultarlo más precozmente para luego sí establecer el diagnóstico y el tratamiento a posteriori. Bueno, Rubén Darío, muchísimas gracias por tu tiempo y ya está toda la gente esperándote en el auditorio, así que doble el agradecimiento. No, al contrario, gracias a ustedes porque esto también lleva a que la gente un poco tome conciencia, consulte precozmente y eso va a ayudar muchísimo. Bueno, gracias. No,